Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de clases en cuarentena. Hoy vamos a ver algo de química, algo de física, algo de biología que te va a ayudar a llegar al año que viene. Así que, por favor, agarrá tu carpeta, agarrá hojas, agarrate el mate y disfrutá de una nueva clase de química en cuarentena. En el día de hoy hablaremos de energía de reacción, de entalpía, de entropía y cómo estos dos conceptos se unen en lo que llamaremos función de Gibbs o energía libre de Gibbs. Así que vamos a nuestro tema de hoy. Bien, aquí vemos la primera parte será de energía y vemos la diosa hindú Shakti, que es la forma en que los hindúes representaban el concepto de energía. Este dibujo es solamente para entender que la energía es algo bastante antiguo en cuanto a su concepción y que ha sido hasta deidificado por diferentes culturas. Particularmente en física y en química, vamos a hablar de que la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Es decir, es con lo que yo puedo hacer un trabajo. Recordemos las ecuaciones de física, ¿sí? Las ecuaciones relacionadas con las leyes de Newton. Fuerza es masa por aceleración y trabajo fuerza por distancia. Es la cantidad de energía que uso para mover un objeto a lo largo de un trayecto. La energía, que es la capacidad para realizar esto, se rige según tres leyes de una parte de la ciencia que se llama termodinámica. Termodinámica quiere decir el estudio del comportamiento del calor, ¿sí? Particularmente la termodinámica, campo súper interesante de estudios, nos dice que hay tres leyes. La primera dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se va a transformar. Este ejemplo lo vemos a diario cuando cargamos y usamos el celular. Cuando cargamos el celular, estamos transformando la energía eléctrica que llega al cargador en energía química que se va a guardar en la batería. Cuando usamos el celular desenchufado, estamos haciendo la reconversión de la energía química a energía eléctrica para que ande el celular. La segunda ley nos dice simplemente que todo sistema tiende a cambiar de un sistema de mayor energía a uno de menor energía. Esto es simple y lo vamos a ver con dos ejemplos que tienen que ver con cosas que conocemos. La primera es que si yo dejo agua hervida a temperatura ambiente, el agua recién hervida va a empezar a enfriarse hasta igualar o estar prácticamente a la misma temperatura del ambiente. ¿Por qué sucede esto? Porque el agua caliente va a perder energía que va a llevar hacia el ambiente, se va a calentar el alrededor y se va a enfriar el agua. Otro caso que conocemos, que es igual, es cómo se derrite un cubito de hielo cuando lo dejamos al ambiente. Y acá cabe una pregunta, una respuesta y una reflexión. ¿Por qué el agua caliente se enfría y el agua fría se calienta? Si todo sistema tiende a ir hacia un estado de menor energía. Bueno, la clave está en la elección del sistema. Cuando yo presenté los dos casos, tomé el agua hervida y el cubito y su ambiente como sistema. Entonces la energía que debo contar es la del sistema agua, caliente o fría, más ambiente. En esos dos casos, cuando voy a ver el comportamiento del sistema, va a evolucionar hacia un estado de menor energía. ¿Por qué? Porque el agua caliente se va a enfriar y el traslado de la energía de movimiento del agua caliente no es total hacia el ambiente, sino que se traslada una parte que en general es muy pequeña. Y en segundo lugar, cuando el cubito de hielo se empieza a calentar, ¿sí? Absorbe energía del ambiente. En cualquiera de los dos casos, la energía del sistema agua, frío, caliente más ambiente está disminuyendo. Y el tercer punto es el concepto de cero absoluto. Hay un punto teórico al cual se ha acercado bastante prácticamente, en el cual todas las cosas que hacen la materia dejan de moverse. Ese punto teórico es conocido como cero absoluto. Y a continuación lo va a explicar el maestro diamante de los Caballeros del Zodíaco.
te pido que prestes atención al maestro Diamante y notes la diferencia entre calor o movimiento y temperatura. ¿Sí? Va con el video del maestro Diamante. Escucha, Yoga. El cero absoluto significa que la temperatura que congela todo es de 273 grados centígrados bajo cero. A esta temperatura todo detiene su movimiento molecular. Una vez, hace tiempo, te dije que toda sustancia está hecha de átomos. Sí, así es. Como las piedras, flores o mi cuerpo, todo está hecho de átomos. Cierto, y cada átomo tiene su propio movimiento al azar y diferentes unos de otros entre sí. La temperatura es la escala para mostrar qué tan activo es cada movimiento. Si el movimiento es grande, la temperatura de la sustancia sube. Si el movimiento es lento, la temperatura desciende. Espero que hayas entendido, Yoga. Si quieres congelar algo, todo lo que tienes que hacer es detener movimientos atómicos, pero para lograr el movimiento, tienes que detener tus átomos. Detener los movimientos, no aplastar. Así es, Yoga. No. Detén los movimientos atómicos con tu propio cosmo. Gracias, maestro Cristal. Vamos a entender para qué usamos la energía. La energía la vamos a usar para hacer trabajos. Ahora, un trabajo es muy fácil verlo en física porque es que se mueve un objeto. Un objeto con masa se va a mover. Y eso es un trabajo. Y en química, ¿qué es la energía? ¿Para qué se usa? En principio, la forma más fácil de ver cómo se usa la energía en química es que se usa para cambiar la composición química de la materia. Yo, para intercambiar los átomos de distintas materias entre sí o para unirlos, voy a necesitar energía. Y esa es una forma de trabajo. Luego, hay tres parámetros físico-químicos relacionados entre sí que tienen que ver con un trabajo en lo que es la química y la físico-química. Cambiar el volumen de un sistema es hacer un trabajo, ¿sí? Que el sistema se expanda o se contraiga es un trabajo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando, estamos desplazando el lugar de las partículas. Que cambie la temperatura de un sistema también es un trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a mover más rápido las partículas del sistema. Y que cambie la presión de un sistema también es un trabajo. ¿Por qué? Porque la presión, si recordamos de fisicoquímica, está definida como la fuerza que hace un fluido sobre las paredes que lo contienen. Entonces, la presión, si aumenta, quiere decir que las partículas se están moviendo más hacia afuera, chocan contra la pared, pero se están desplazando. Y eso va a ser un trabajo. Muy bien. ¿Qué es entonces la energía de reacción? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en química? La energía de reacción es la energía que se intercambia cuando se produce una reacción química. ¿Sí? Siempre vamos a tener este concepto de que se cambia y vamos a entender el cambio de cualquier cosa como la diferencia entre el estado final y el estado inicial. Un ejemplo que tenemos a mano de esto es el cambio de estatura. ¿Sí? Cuando yo crezco, si hoy mido 1,60 m y ayer medí 1,50 m y quiero ver cuánto cambió mi altura, mi estatura, voy a hacer situación final 1,60 m menos situación inicial 1,50 m. Y esos 10 centímetros de diferencia va a ser mi cambio. Lo mismo, exactamente lo mismo, voy a hacer con la energía. Voy a tomar la energía de los productos, los que están a la derecha de la flechita de la reacción química, y le voy a restar la energía de los reactivos, que son la situación inicial, que está a la izquierda de la flechita. Ese cambio, ese delta, recordar que es esta letra con forma de triangulito, es el cambio de energía de la reacción. Es la diferencia entre la energía que tienen los productos al final y la que tienen los reactivos al inicio. Recordemos que la energía siempre va a ser cero o va a ser mayor en los reactivos que en los productos, porque todos los sistemas tienden a ir hacia un estado de menor energía. Bien, todas las reacciones químicas van a intercambiar algo de calor, ¿sí? En general,
Nosotros eso lo vemos cuando se calienta un motor o cuando levantamos temperatura nosotros al hacer un deporte. ¿Qué es lo que sucede? Toda la energía que se puede convertir en trabajo no se va a convertir en trabajo. Hay un factor de conversión, un factor de rendimiento de la energía, que en general suele ser bastante bajo, ¿sí? Pero en general, cuando yo uso energía, una parte la voy a transformar en el trabajo, en este cambio de átomos de la molécula, ¿sí? O en el cambio de volumen o de presión o de temperatura, y la otra parte se va a ir como calor, que es la forma en que la energía que no se puede aprovechar se disipa en un sistema. La unidad de energía, ¿sí? Es el Joule. Joule se escribe, ¿sí? Y es, como habíamos dicho, es una fuerza que reúne, una unidad que reúne fuerza y distancia. La unidad de Joule va a ser kilogramos por metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Es un newton por metro. También la otra forma en la que la conocemos y que la vamos a encontrar mayormente, por ejemplo, en las tablas de información nutricional, es la caloría. La caloría es más práctica porque una caloría puede calcularse experimentalmente, ¿sí? Una caloría es la cantidad de energía que necesito para subir la temperatura del agua de 25 a 26 grados centígrados, ¿sí? Y se calcula por gramo de agua. Una caloría es la cantidad de energía que necesito para aumentar la temperatura de un gramo de agua de 25 a 26 grados, ¿sí? Cuando estamos hablando de energía en general, podemos hablar de joules o de calorías, pero también hay medidas de energía especial, como el watt o vatio en electricidad, ¿sí? Y también hay unidades especiales para el magnetismo, el Tesla. Bien, como dijimos, nosotros estamos viendo el tema aplicado en la energía y tenemos que relacionar la parte de la energía con la química. ¿Dónde está la energía en química? Vamos a ver, ¿sí? Recordando y añadiendo un poco nuevo, que la energía está en dos lugares, en los enlaces químicos y en el movimiento de los componentes del sistema. Este movimiento va a verse reflejado en el estado de agregación de la materia. Vamos a tratar de unificar esto que vimos de la energía en física con la energía en química. Lo primero que tenemos que recordar es que la energía de reacción es la energía de los productos, situación final, menos la energía de los reactivos, situación inicial. Cuando en física hablamos de energía, vamos a hablar de energía interna del sistema, que va a simbolizarse con la letra U, que va a ser calor más trabajo, ¿sí? El calor que desprende y el trabajo que realiza. Si yo junto las dos ecuaciones, ¿sí? Voy a tener que la energía interna es el calor más el trabajo, que el trabajo en general en química va a ser el movimiento el desplazamiento de un gas o de un líquido, y va a verse como un trabajo de presión por volumen. Cuando yo tomo de referencia el sistema desde adentro, es más presión por volumen, porque la presión estoy midiéndola del sistema. Pero si yo tomo la presión externa, que es la que puedo medir fácilmente, ¿sí? Lo puedo cambiar por un menos. ¿Por qué? Porque la presión externa va a ser presión sobre el sistema, entonces hay un cambio de signo. Entonces la ecuación de energía interna va a ser calor menos el producto de la presión externa por el cambio en el volumen, que es la manera en la que va a verse el trabajo en química. ¿Sí? Si la presión es constante, vamos a tener que cambiar. La situación de presión constante es la más común en la naturaleza, ¿sí? Nosotros hacemos un trabajo a presión constante, a presión atmosférica, por lo que deberíamos tener en cuenta que si la presión es constante, ¿sí? Lo único que va a haber es un trabajo de cambio de volumen y el calor va a ser QP, es decir, calor a presión constante. Cuando yo hago un cambio de términos y paso esto sumando, el calor a presión constante va a quedar como la energía interna más el trabajo visto con la presión desde afuera. Q sub P es la presión constante, ¿sí? Lo único que se hizo se cambió el parámetro de presión a presión externa, con lo que cambió el símbolo, y después se tomó la presión como constante.
Este cambio de calor a presión constante es lo que vamos a llamar entalpía. Y fíjense que esto nos abre dos puertas. Primero, vamos a ver que la energía de reacción está unida a la energía interna de un sistema. Y además vamos a introducir este concepto, el calor, el cambio de calor a presión constante, que vamos a llamar entalpía. La parte 1, que es la entalpía, y fíjense lo que tenemos acá, un meme que nos da una idea de calor, ¿sí? Recordemos que la entalpía es calor a presión constante. La entalpía va a definir el calor de una reacción a presión constante. Este calor generalmente es el que se almacena en los enlaces químicos, ¿sí? Vamos a hablar de cambios de entalpía y vamos a volver a la vieja ecuación de cambio vista como final menos inicial, ¿sí? Vamos a poder ver el cambio de entalpía como cambio de calor en el sistema. Y a partir de ahí vamos a poder clasificar a las reacciones según la entalpía en exotérmica y endotérmica. De nuevo, este sistema de referencia está visto como desde el sistema. Por lo tanto, si el cambio de entalpía es negativo, quiere decir que el sistema perdió calor, es decir, que lo liberó, se fue hacia afuera. Eso es una reacción exotérmica. Reacción exotérmica es en la que se libera calor, es decir, que el cambio de entalpía es negativo. Si por el contrario una reacción necesita calor, es decir, es endotérmica, el calor va a ir hacia adentro, el valor de cambio de entalpía va a ser positivo porque los reactivos van a tener menor energía que los productos. ¿Por qué? ¿Dónde está ese cambio? En el calor que yo le di al sistema. Básicamente lo estoy calentando, ¿sí? ¿Cómo calculo la entalpía? Bueno, la entalpía hay varias maneras de calcularla. La manera teórica es a través de unas tablas. Hay gente que se dedica a monitorear, a conocer y a registrar la entalpía de distintas sustancias. Esa gente nos ayuda un montón ya que vamos a usar esas tablitas, ¿sí? Estas tablitas nos hablan de la entalpía de formación. ¿Qué es la entalpía de formación? Es la cantidad de calor que debo entregar para que una sustancia se pueda armar a partir de sus componentes atómicos. Esa es la definición de la entalpía de formación y es la que nosotros vamos a usar para calcular entalpías. Vamos a hacer un ejemplo práctico de la combustión del metano para ver el cálculo de la entalpía. Por favor, presta atención y pausa donde no entiendas, que lo vamos a explicar paso a paso. Muy bien, ya aprendido cómo sacamos el cambio de entalpía de una reacción, ¿sí? De nuevo debemos remarcar, si el resultado de la entalpía es negativo, la reacción es exotérmica. Un resultado negativo nos está diciendo que la cantidad de calor en los productos es menor que en los reactivos. Por lo tanto, ese calor se va hacia afuera. Esa reacción libera calor, es exotérmica. Si el cambio de entalpía es positivo, la reacción es endotérmica. Lo que nos quiere decir es que absorbe calor para poder suceder como está planteada. Antes de empezar con los cálculos, vamos a dar una serie de pasos y de consejos para poder calcular mejor las entropías y las entalpías de reacción, ¿sí? Lo primero que hay que hacer en una reacción es escribirla y balancear la ecuación química, ¿sí? Recordad que para balancearla, la cantidad de masas, es decir, de átomos de cada elemento y de cargas que hay en los reactivos por un lado y en los productos por el otro, debe ser igual. Recordad que se balancea con el coeficiente estequiométrico y te voy a dejar abajo en la descripción un video donde se ve la mejor forma o una forma muy detallada paso a paso para resolverlo. Lo segundo que hay que hacer es identificar, estos son los reactivos y estos son los productos. Recordá que es necesario que los tengamos bien distinguidos para hacer los cálculos de deltas o de cambios, ¿sí? Lo que separa los reactivos de los productos es
la flechita. Todo lo que está a la izquierda son los reactivos y todo lo que está a la derecha son los productos. El tercer paso es calcular el aporte de energía de cada molécula. Para eso vamos a multiplicar el factor, ¿sí?, que es el coeficiente estequiométrico, coeficiente de balanceo, por el valor de la tabla. Por ejemplo, acá aparece el agua. Si yo quiero saber cuánta entalpía está aportando el agua en esta reacción, en la parte de los reactivos, voy a multiplicar 2 por la entalpía del agua, gaseosa o líquida, según lo que implique la reacción. Y por último, tengan en cuenta, antes de que me olvide, que todo esto tiene que estar con unidades. 2 son moles. ¿Por qué? Porque yo tengo acá la energía por mol, kilojoules por mol, ¿sí? Esto es súper importante porque después cuando yo multiplico 2 moles por menos 241,82 kilojoules por mol, los moles con los moles se me van y me quedan solamente en la unidad de energía, el kilojoule, ¿sí? Después, una vez que sacamos cuánto aporta cada molécula, multiplicando el coeficiente estequiométrico por el valor de la tabla, lo que tengo que hacer es sumar por un lado todos los de los reactivos, todas las entalpías o entropías de los reactivos y todas las entalpías o entropías de los productos, ¿sí? Recordemos que lo único que cambia, si calculo entalpía utilizo estos valores, si calculo entropía voy a calcular estos valores. Siempre pongan las unidades, recuerden que la entalpía es en kilojoules, pero la entropía es kilojoules sobre Kelvin, porque a más temperatura, más entropía. Por último, tengo que realizar, una vez que ya tengo cuánto es la suma de la entalpía o la entropía de los productos y cuánto es la suma de la entalpía o la entropía de los reactivos, tengo que realizar la cuenta productos menos reactivos, siempre recordando poner las unidades. Y por último, siempre deben recordar lo siguiente: esta entalpía o entropía, la que sea que estemos calculando, está calculada en base a moles en general de alguno de los reactivos. Pero puede ser el caso de que yo necesite saber cuánto me va a dar tantos kilos, tantos gramos de algún combustible de energía. Para eso recuerden, ¿sí?, que un mol de una sustancia que la masa atómica es X, va a pesar X gramos, ¿sí? Por ejemplo, un mol de metano, que es el que vamos a hacer ahora, tiene una masa de 16 sumas, no pesa. Tiene una masa de 16 sumas. Es decir, que un mol de metano va a pesar 16 gramos. ¿Por qué? Cada mol me traslada las unidades de masa atómica a gramos. Esto quiere decir que en una garrafa de 10 kilos hay 625 moles de gas metano. Si te animás, una vez que ves todas las cuentas de las reacciones de la entalpía, de la entropía y de la energía libre de Gibbs, podrías indicar en los comentarios del video cuánta entropía, cuánta entalpía y cuánta energía libre de Gibbs va a aportar una garrafa de metano. Vamos ahora sí a la parte práctica. Vamos a calcular la entalpía de combustión del metano. Lo primero que tengo que hacer es escribir la ecuación de combustión. Para escribir la ecuación de combustión debemos recordar que la combustión es la combinación con oxígeno hasta formar dióxido de carbono y agua. O sea que tengo que combinar el metano más el oxígeno y me van a formar dióxido de carbono y agua. Esta es la ecuación. Lo siguiente que tengo que hacer es balancearla. Para balancearla aplico el balance de masas. Carbono hay uno acá y hay uno acá, estaría bien. Hidrógenos, hay 4 acá y hay 2 acá, lo soluciono con un 2. Y si soluciono con un 2 acá, 2 por 2 oxígenos son los que me quedan desbalanceados. 2 por 2 más 2 más son 4 oxígenos que tengo en los productos. O sea que acá tengo que poner un 2 y ahí me queda balanceada la ecuación. Si fue muy rápido, en el comentario del video te dejo el video para balanceo de ecuaciones químicas. Ya balanceada la ecuación, lo que debemos recordar es que el intercambio de entalpía, ¿sí?, calor a presión constante, es igual a entalpía de los productos, vamos a ponerlo en rojo, entalpía de los productos, que son estos, menos la entalpía de los reactivos, que son estos. Así que ahora lo que debemos calcular es la entalpía del par, producto y reactivo. Para eso, vamos a ver
¿Cómo calcularlo a partir de esta tabla? Esta tabla nos da lo que se llama la entalpía por mol. Mol es esta, ¿se acuerdan? Es la cantidad de partículas que hay en un gramo de una partícula de unidad de masa atómica 1, ¿sí? En la ecuación son estos coeficientes. Si yo digo una molécula o un mol de metano, para el caso es lo mismo. Así que este número representa los moles. Si yo acá no tengo ningún número, como es el caso del metano y del dióxido de carbono, ese número es 1. Entonces, ¿cómo voy a calcular la entalpía de los productos? Vamos a calcular primero la entalpía de los productos. La entalpía de los productos es la entalpía del dióxido de carbono según la tabla, que está ahí, que es menos 393,52 kilojoules por mol por un mol. ¿Sí? Mol con mol se me va, me quedan kilojoules, me queda menos 393,52 kilojoules. ¿Sí? Esta es la entalpía del dióxido de carbono para esta reacción. Lo siguiente que tengo que hacer es la entalpía del agua. La entalpía del agua, ¿sí? Acá estamos. La entalpía del agua es, esperen que la vamos a marcar acá, la entalpía del agua está acá. Vamos a usar el agua gaseosa porque es la que se forma en la combustión del metano, ¿sí? Cuando nosotros prendemos la hornalla no es que chorrea agua, sino que ese agua se hace vapor. Sería entonces menos 241, ¿sí? 41,82 kilojoules por mol por 2 moles. ¿Por qué 2 moles? Porque están acá. ¿Sí? Y ahí voy a poder hacer la cuenta de entalpía del agua. ¿Sí? Ahora no sea un problema que ahora lo vuelvo a poner. CO2 más 2H2O. Productos. ¿Sí? Esto me va a dar vamos a hacerlo con la calculadora, menos 241,82 por 2, 483,64. 483,64. Fíjense, en ambos casos la única unidad que nos queda son los kilojoules. Y en ambos casos es negativa, o sea que están liberando ese calor, ¿sí? Cuando yo los sumo, me da la entalpía de los productos. Esta es la entalpía del dióxido de carbono de la combustión del metano, y esta es la entalpía del agua de la combustión del metano. Así que yo los voy a sumar y voy a tener la entalpía de los productos, ¿sí? La entalpía de los productos es esto menos 393,52. ¿Por qué el menos? ¿Sí? Menos 877,16. Acá hice todas las cuentas y ahora lo voy a explicar acá en la ecuación, ¿sí? La entalpía de los productos es, vamos a ponerlo acá, es la entalpía del dióxido de carbono más el agua, ¿sí? Es entalpía del dióxido de carbono más 2 por la entalpía del agua, ¿sí? Más 2 por la entalpía del agua, que fue eso lo que hicimos. Eso nos dio un total de menos 877,16 kilojoules. Menos 877,16 kilojoules. ¿Sí? Menos la entalpía de los reactivos. Y ahora vamos a sacar la entalpía de los reactivos. Para eso vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos en la tablita, los kilojoules por mol, los multiplicamos por los moles, los sumamos y obtenemos la entalpía de los reactivos.
Bien. Vamos a calcular la entalpía de los reactivos. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la entalpía de los reactivos? Vamos a ya dejarla escrita acá, menos la entalpía del metano más 2 por la entalpía del oxígeno. La entalpía de los reactivos va a ser la entalpía del metano, que la vamos a buscar en la tablita, la entalpía del metano, menos 74,85 kilojoules, menos 74,85 kilojoules por mol. Les pido perdón, pero es difícil manejar estos pizarrones mientras se está grabando, ¿sí? Kilojoules por mol, por un mol, porque en la ecuación, acá les pido que chequen, tenemos un solo mol de metano, más 2 moles por la entropía, perdón, la entalpía del oxígeno, que si se fijan es 0, y esto es por definición. Un gas biatómico tiene 0 de entalpía de formación. Cuando hago esta cuenta, este término se me va porque 2 por 0 es 0 y me queda menos 74,8 mol con mol se me van, kilojoules. Esta es la entalpía de los reactivos. Menos 74,8 kilojoules. Cuando hago esta cuenta, es la que me va a dar el cambio de entalpía. El cambio de entalpía, entonces, de la combustión del metano, va a ser, fíjense, tenemos los menos 877,16, menos 74,8, es más 74,8, más 74,8 kilojoules de los reactivos. Esto me da un total de menos 802,36 kilojoules. Esta es la entalpía de reacción para un mol de combustión del metano, ¿sí? La entalpía la vamos a poner acá. La entalpía de la reacción es menos 802,36 kilojoules. Menos 802,36 kilojoules. Muy bien, aquí llegamos a la segunda parte y vamos a hablar de la entropía. La entropía la podemos asociar con el caos y como arrancamos la clase hoy, hablando del dios de la energía, Shakti, vamos a hablar de los dioses del caos. Según la mitología griega estaba Magnum Caos, que es el papá de todos los dioses, ¿sí? Y según la mitología egipcia, que fue la otra de que habló de que había alguien caótico, alguien que desordenaba, habló de Apophis, que es esta serpiente acá, que está acá, ¿sí? Esta serpiente que está siendo matado por el dios Ra, el dios del sol, que bajó en forma de liebre, ¿sí? Pero ya desde hace, ¿para qué sirve esto? Para representar que la idea de un caos, ¿sí? De un caos, viene desde hace mucho y se tiene la idea del caos y de cómo esto está asociado a la vida, a la materia y a la energía. ¿Qué es la entropía? La entropía es una palabra que viene entropos, cambio o evolución en griego. Y va a medir el grado de desorden o aleatoriedad de un sistema. O sea que la entropía es una medida del caos de un sistema. Por eso lo asociamos con los dioses del caos. Está presente en la segunda ley de la termodinámica. Todos los sistemas tienen ahí un sistema de mayor energía a uno de menor energía. ¿Cómo? Pues muy bien, lo hemos visto en los dos casos que comentábamos al inicio del video, tanto si se enfría el agua hirviendo como si se calienta el cubito y se derrite, como un cambio en el movimiento de las partículas. El agua hirviendo, que estaba súper agitada, con mucho movimiento, va a disminuir su movimiento y ese movimiento va a pasar al ambiente.
¿sí? En el hielo es al revés. Las moléculas que estaban tan quietitas y ordenadas van a empezar a moverse porque reciben energía del ambiente. Es necesario remarcar que los procesos físico-químicos van a aumentar la entropía del universo, el grado de desorden. ¿Sí? ¿Esto contradice las leyes de la energía? No, pero se plantea de un modo que sí puede resultar contradictoria. El cambio de entropía visto desde el universo va a ser siempre igual o mayor a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que los cambios de entropía tienen que ser cero o más para que algo pueda suceder. Ahora, la cuestión es esta. ¿Cómo genero la entropía? ¿Cómo genero el caos? Bueno, hay varias maneras, pero vamos a dar algunas de las que suceden en la química. El primero es el aumento en la cantidad de partículas. Si yo tengo cierto grado de desorden, de movimiento, de caos, y a ese caos le añado más partículas, el caos va a ser mayor. Segundo, si disminuyo el tamaño de las partículas. Si yo disminuyo el tamaño de las partículas, ese caos se va a ver aumentado. ¿Por qué? Porque las partículas, al seguir el mismo movimiento, pero ser más chicas, van a aumentar su velocidad. Eso va a hacer que se muevan más rápido y que sea más caótico. Muy bien. Y lo otro que puedo hacer es aumentar el movimiento. Si yo tengo unas partículas que se están moviendo y las muevo más, el desorden, el caos que se genera es mayor. Y a la vez, puedo hacer las tres cosas a la vez. Es decir, aumentar la cantidad de partículas, disminuir su tamaño y aumentar su movimiento. Hay un tipo especial de reacciones químicas que lo hacen, que son las reacciones de descomposición. Son las reacciones en las que yo paso de tener una molécula compleja a tener varias moléculas más sencillas. Lo que estoy haciendo es todo junto a la vez. Estoy aumentando la cantidad de partículas, porque parto de una o más y obtengo muchas más, ¿sí? Estoy disminuyendo el tamaño porque estoy reduciendo su complejidad y estoy aumentando el movimiento porque al tener más partículas más pequeñas el movimiento aumenta. ¿Cómo es el cálculo de entropía? De nuevo, utilizaremos la misma estrategia que vamos a utilizar en el caso, o que ya utilizamos, en el caso de la entalpía. Vamos a tener una tabla con entropías de formación estándar y vamos a hacer el cálculo, la entropía de la situación final menos la entropía de la situación inicial. Y recordemos que como está visto desde el lado del universo, vamos a ver que una entropía mayor a cero da un aumento del desorden. En tanto que una entropía menor a cero, lo que me dice es que yo estoy ordenando más las partículas que intervienen en esa reacción, ¿sí? Un sistema muy desordenado, muy caótico, de mucho movimiento, va a tener una elevada entropía. Por ejemplo, una situación de agua hirviendo. Mientras que un sistema muy ordenado, por ejemplo el agua congelada, va a tener una muy baja entropía. Y esto está relacionado con lo que nos explicaba el maestro Cristal en el video de El Cero Absoluto. De nuevo, acá están las tablitas, así que lo que les propongo es que calculemos la entropía de reacción de combustión del metano. Muy bien, calculada la entropía, lo que debemos decir es que vamos a clasificar según el cambio de entropía las reacciones en espontáneas, equilibrios o que no suceden. Si aumenta la entropía, esta reacción es espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Que es espontánea. ¿Quiere decir que va a suceder de la nada? No. Quiere decir que en el universo la reacción se va a dar en el sentido que estaba planteada. Sí, espontáneo es que sucede en ese sentido de reacción. Eso es lo importante de la entropía. Nos dice si es posible o no en el universo esta reacción. Cuando está en un equilibrio, lo que nos dice, si la entropía no cambia, nos va a decir que al universo le da lo mismo si la ecuación es para el lado de los productos o para el lado de los reactivos. Estamos en una situación de equilibrio y en general, vamos a poder decir que la reacción es reversible o tiene carácter de reversibilidad. Y por último, si la entropía es menor a cero, en general son reacciones que no van a suceder en el universo, salvo que forcemos la situación, como ya vamos a ver en la próxima parte. ¿Sí? Pero el criterio de entropía nos va a decir si la reacción puede suceder o no como estaba planteada. Vamos a calcular la entropía de la combustión del metano. Para eso vamos a recordar
que la ecuación de cambio de entropía es igual que la de cambio de entalpía, pero con los valores de entropía, ¿sí? Va a ser la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos. Para eso vamos a proceder exactamente igual. Vamos a multiplicar los valores de entropía por los coeficientes que tiene cada sustancia en la ecuación química. Para hacer las cuentas de la entropía de los productos, tenemos que hacer 1 por la entropía del dióxido de carbono, que según la tabla es un mol, ¿sí? Porque acá tenemos el 1. Un mol por, fíjense, para el caso del dióxido de carbono, 213,69 positivo, ¿sí? Y fíjense en la unidad, kilojoule sobre mol por Kelvin, ¿sí? Más 2 por la entropía, 2 por la entropía del agua. Recordemos que el agua la estamos tomando como agua gaseosa, que es 188,72. 188,72. A todo esto le tengo que restar, esto es la entropía de los productos, y fíjense, recuerden siempre tener presente el símbolo, en este caso siempre es positivo. Vamos a restarle la de los productos, vamos a restarle los reactivos, menos la de los reactivos, que es un mol de metano por la entropía del metano, que es 186,16 por 186,16 kilojoules sobre mol por Kelvin, más, ¿sí? 2 por la entropía del oxígeno, 2 moles por, y acá vamos a ver cuánto es la entropía del oxígeno, 205,03. 205,03. Bien, ya hecho esto, lo único que tengo que hacer es resolver la entropía de los productos. Vamos a resolverla con la calculadora. ¿Sí? Fíjense algo. Vamos a hacerlo acá con la calculadora y tenemos 213,69 más 188,72 por 2. Nos da 591,13. ¿En qué unidades nos da? 591,13. ¿En qué unidades nos da? Fíjense algo, mol con mol se me va, kilojoules por Kelvin. Recuerden que la entropía va a depender de la temperatura, porque a mayor temperatura, mayor entropía, por eso está puesto en función de los Kelvin. Y para el caso de los reactivos, voy a tener una entropía de 186,16 más 205,03 más 205,03. 596,22. 596,22 kilojoules sobre Kelvin. ¿Sí? Ya con esto puedo hacer la cuenta de delta S. Va a ser igual a 591,13 kilojoules sobre Kelvin menos 596,22 kilojoules sobre Kelvin. ¿Sí? Cuando hago esta cuenta, ¿sí? Me da 5 menos 5,09. Esta entropía es negativa. ¿Sí? Esta entropía es negativa. Muy bien, la vamos a dejar indicada acá. Así como hicimos acá con la entalpía, vamos a dejar indicada la entalpía.
la entropía es, dijimos, menos 5,09 kilojoules por Kelvin. Menos 5,09 kilojoules sobre Kelvin. Y acá tenemos la enthalpía y la entropía de la reacción. Muy bien, así ya con la entalpía calculada, con la entropía calculada, vamos a llegar a la tercera parte, que es la energía libre de Gibbs. Gibbs era este señor acá, que hizo un tratado en el cual pudo determinar la cantidad de energía disponible para realizar un trabajo en un sistema. La energía libre de Gibbs, entonces, es la energía total que tengo yo para llevar a cabo un trabajo, y tiene que ver con lo que veíamos a lo último, la entropía. ¿Qué pasa si una reacción por entropía no se puede hacer, pero yo puedo manejar las condiciones para que suceda? Esto fue lo que graficó el señor Gibbs. La energía libre de Gibbs o función de Gibbs va a ser igual a la cantidad de cambio de entalpía menos la temperatura a la que sucede por el cambio de entropía. Recordemos que las unidades, este cambio de temperatura tiene que ver con que esto está generalmente está en joules por mol o por unidad de peso, y esto está en joules por mol por unidad de peso por temperatura, ¿sí? Recordemos que es dividido. Entonces, debo independizarme para que los dos estén en el mismo sistema de medida, ¿sí? Debo llevar los dos a kilojoules por mol o kilocalorías por mol por a esas unidades, kilojoules por mol. Entonces, al multiplicar por la temperatura, saco la temperatura de la entropía. Vamos a hacer un cálculo de la energía de Gibbs de la combustión del metano, que es esta reacción con la que venimos trabajando. Así que ya sabemos la entropía, ya sabemos la entalpía, y vamos a ver qué pasa cuando esa reacción nosotros la hacemos a 25 grados centígrados, que es la temperatura ambiente estándar. Recordar que para estos cálculos es necesario pasar la temperatura a grados Kelvin. Bueno, finalmente vamos a calcular el cambio de energía de Gibbs o la energía libre disponible, que es la función de Gibbs, para esta ecuación, ¿sí? Nosotros debemos recordar que la fórmula de ecuación de la función de Gibbs es delta G es igual a delta H menos T por delta S. Recuerden que la temperatura debe estar en Kelvin. Si no nos indican nada, debemos suponer que las condiciones son las normales de presión y temperatura, es decir, 25 grados Celsius y una atmósfera. O sea que el delta G va a ser igual al delta H, que lo tenemos acá, que lo calculamos en la primera cuenta, que es menos 802,36 kilojoules. Ese es el valor de delta H. Vamos a ponerlo en azulcito. Vamos a ponerlo en verdecito así no se confunde con los de la ecuación. Va a ser delta H, va a ser esto. Menos, y acá es donde viene la conversión, ¿sí? De grados Celsius a Kelvin. 25 grados más 273,5 nos da 298,5 grados Celsius, grados Kelvin, ¿sí? Muy bien. Menos, entonces dijimos 298,5 por delta S. Menos 5,09 kilojoules. Kilojoules sobre Kelvin, y estos son grados Kelvin, ¿sí? Fíjense que ahora Kelvin con Kelvin se me va. Vamos a ponerlo de negro. Kelvin con Kelvin se me va, y me queda también en kilojoules este término, ¿sí? Antes de seguir con la ecuación, les quiero mostrar lo que significa esto. Primero, que esto va a liberar un gran calor, y segundo, como la entropía es negativa, quiere decir que no va a ser una reacción espontánea, sino que va a ser una reacción que va a estar forzada por algo. Ahora vamos a ver por qué es que está forzada, ¿sí? Cuando hago esta cuenta, acá es donde usamos la calculadora, me queda
298,5 por menos 5,09. Me queda 1519, coma, ok, de nuevo, 365. ¿Sí? Menos es más. ¿Sí? Y esto me va a quedar como menos 802,36 porque no le hice nada. Ya todo está en kilojoules, o sea que ahora sí los puedo sumar o restar. Entonces, lo que hago es, a esto le resto los 802,36. Me queda en total, ¿sí?, una energía libre de Gibbs de 717,005 kilojoules. Esta es la energía libre de Gibbs disponible. Vamos a ver entonces qué significa que tenga una energía libre de Gibbs positiva. ¿Sí? La entalpía es negativa, o sea que libera muchísimo calor. La entropía es negativa y eso tiene que ver, si recordamos el concepto de entropía, con que yo acá estoy haciendo un poquito más complejas las moléculas, ¿sí? Sobre todo acá tengo una molécula que está hecha por 3 átomos, que es el agua en los productos. Entonces es normal que la entropía baje, porque estoy yendo en contra de esa entropía. Muy bien, el cálculo teórico de la energía libre de Gibbs nos va a decir dos cosas: si es espontánea y si es endotérmica o exotérmica. Pero además, al darnos los dos juntos, nos va a decir si esta reacción es posible que suceda a temperaturas altas o si es necesario que suceda a temperaturas bajas, todo dependiendo del componente de entropía. La función de Gibbs no solamente me indica la energía disponible para hacer un trabajo, ¿sí?, sino que me va a indicar en qué condiciones lo hago. Y esto es súper importante. Si yo tomo en cuenta la entropía y la entalpía, la función de Gibbs me está diciendo la energía disponible. ¿Por qué? Porque yo puedo usar la entalpía de una reacción química o el cambio de entropía de una reacción química para que la reacción suceda. Y esa parte de la energía la voy a perder para trabajar. Esta es la magia de la función de Gibbs. De nuevo, Gibbs tiene en cuenta tanto la entalpía como la entropía. Y puede ser que una reacción sea desfavorable desde el punto de vista de la entalpía, es decir, que necesite calor, o desde el punto de vista de la entropía, es decir, que no sea entrópicamente favorable, que no aumente el desorden del sistema, pero yo puedo compensar uno con otro. Y ahí está la magia de la fórmula de Gibbs, en entender a qué temperaturas es posible realizar una ecuación, y esta ecuación está restando automáticamente lo que va a impulsar el cambio de entropía o de entalpía, lo que va a impulsar esa reacción química para que sea favorable. Cuando vemos que nos dice, fíjense algo, vamos a ver los tres parámetros que tenemos. Delta G es mayor a 0, delta S es menor a 0 y delta H es menor a 0, ¿sí? Es negativo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la reacción no es espontánea, que esta reacción no favorece la entropía y que esta reacción libera mucho calor, ¿sí? Por eso esta reacción en general no va a suceder en sistemas vivos, ¿sí? Esto es lo que nos está diciendo la entropía y la energía libre de Gibbs, pero sí va a poder pasar en las máquinas, ¿sí? En las máquinas esto va a servir mucho, para calentar el agua va a servir, porque su entalpía, su calor, es muy, muy grande. Eso es lo que nos están diciendo los tres datos que acabamos de conseguir con las ecuaciones de energía. Así que este es un gran resumen de cómo debemos entender y usar la energía, ¿sí? Desde la energía libre, donde está el concepto de entalpía, que se usa sobre todo para sistemas físicos, porque en los sistemas físicos vamos a tener la situación de presión externa constante, ¿sí? Salvo que lo hagamos en alguna cámara isobárica o hiperbárica o hipobárica, ¿sí? Si yo controlo la presión, no voy a estar en esta situación, hasta puedo cambiarla, pero en general, por ejemplo, un motor
¿sí? Va a estar a presión externa constante. Por eso la energía interna, la asociada a la entalpía y los trabajos de expansión y compresión o cambio de presión, van a estar asociadas a la física. La entropía y la energía libre de Gibbs van a estar relacionados sobre todo con las reacciones biológicas. ¿Por qué? Muchas veces pasa que las reacciones biológicas no son reacciones que puedan ser favorables desde un punto de vista de la entropía. En ese caso, la energía de los enlaces que se rompen, la entalpía, va a venir a compensarlo. O al revés, puede ser que la energía de los enlaces de la reacción que quiero generar sea tan alta que no sea favorable. En ese caso, voy a necesitar de artilugios que aumenten la entropía para impulsar esa reacción química. Lo vamos a ver con ejemplos y trabajitos, así que lo que te recomiendo es que cuando agarres la guía de ejercicios y en base a los ejercicios que vimos, ¿sí? Vamos a necesitar saber calcular moles, sobre todo peso y volumen, y vamos a tener que asociar la cantidad de energía por la masa, es decir, por moles, o por el peso de los reactivos, ¿sí? Así que vamos a hacer un cálculo de energía libre de Gibbs y vamos a entender este cálculo. Muchísimas gracias. Hicimos cálculos de entalpía, cálculos de entropía, ¿sí? Y tratamos de entender qué significaba eso con la combustión del metano. Así que espero que te haya servido este video para entender un poquito más, sobre todo va a servir para las cuestiones biológicas, el tema del flujo de energía en el universo. Muchas gracias, quédate ahí hasta el próximo video. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video de Química en Cuarentena. No olvides de estar siempre atento cuando hay nuevos videos, de sumarte a los Zooms y de estar atento a las comunicaciones por el Classroom, por el mail y por WhatsApp. Nos vemos en un próximo video de Química en Cuarentena.